Salve Regina. Y me gusta mucho la música, especialmente la música clásica, de tal manera que se conjugan aquí dos factores que conducen a que pueda hablar con un poquito de conocimiento sobre el tema del canto gregoriano, que es lo que nos ocupa. No quería dejar pasar la oportunidad de haceros algunas reflexiones sobre el tema del nombre que se ha elegido de Jaime I, que me pareció un poco curioso, por lo menos curioso. La elección de Jaime I fue un rey de Aragón, que trató muy bien al Temple, pero no fue el rey más vinculado con el Temple ni el que le trató mejor. Quizá hemos elegido el nombre de Jaime I para emular lo de los federicianos de Federico II. Yo quiero hacer una breve apostilla. Mira, los federicianos, con el nombre de Federico II, lo único que hacía era tomar el testigo de un rey que era prusiano, no tenía que ver ni con Italia, que Italia no existía en aquella época, ni con Florencia, ni con Nápoles, ni con Sicilia. Federico II de Prusia nació en 1714 y fue un rey diletante, un rey apasionado por las artes, la cultura y el conocimiento. Escribió libros de filosofía, de hecho tiene una colección de filosofía de 3.000 volúmenes franceses, solamente de filosofía francesa, sabía tocar la flauta perfectamente y son muy célebres los cuartetos de flauta que tiene, y era un enamorado de la historia, de la arqueología, etc. Fue el mayor rey ilustrado de Europa de principios del siglo XVIII. Entonces, dentro de esa pasión que él tenía, estudió mucho sobre los templarios y dijo, hay que revivir la orden de alguna manera, y intentó revivir la orden. Por eso los que tomaron ese testigo se tildaban como federicianos, no porque rindieran pleitesía a un rey de Nápoles ni de Sicilia, sino porque se consideraban herederos del renacimiento de los templarios, que era con Federico II. Si hubiéramos, hombre, a mí me gusta que los llamamos templarios de España, pero si dejemos el nombre de un rey, desde mi punto de vista y con la pasión de la historia que tengo, yo considero que existen reyes. Hola Jaime, muy buenas, bienvenido. Existen reyes en las distintas coronas de la península ibérica que son bastante dignos de llevar el nombre de los templarios. Y puedo poner varios ejemplos. Ramón Berenguer III, por ejemplo. Ramón Berenguer III, que fue conde de Barcelona. Buenas tardes y disculpa que tenía el micrófono desactivado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, como disculpar mi retraso porque el atasco de Madrid de hoy es prácticamente épico, ¿eh? Sí, sí, ya lo hemos vivido todos, efectivamente. 100 litros por metro cuadrado. Sí, sí, ha sido una barbaridad. Adelante, don Lucio, perdóname. Gracias, gracias, Jaime. Hablamos de Ramón Berenguer, creo. Sí, estamos hablando de Ramón Berenguer III, que Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, padre de Ramón Berenguer IV, que fue rey de Aragón, tiene una particularidad, es que fue el primer caballero templario de la península ibérica. El primero. Él tenía absoluta fascinación y admiración por la orden del Temple. Fue el primer personaje de la península ibérica que se ordenó caballero templario. Hay otros ejemplos también, pues en la corona de Aragón podemos encontrar algunos, sobre todo también en León. Alfonso IX fue Alfonso VIII en Castilla, por ejemplo. Pero si yo me tengo que quedar con alguien, me preguntáis, ¿cuál es el rey que más vínculos puede tener para ti o que más admiras en relación con el Temple? Sin salir de la corona de Aragón, yo me quedaría con Alfonso I el Batallador. Es absolutamente fascinante su vida, pero absolutamente fascinante. Renunció a todo, bueno, tuvo problemas con su mujer, que era la reina doña Urraca, que estuvo reinando en León y luego en Castilla, y no la trataba muy bien, era un poco violento, porque era un hombre de guerrero, de lucha, y hace no mucho desenterraron su féretro, que está en San Juan de la Peña, en Huesca, y le hicieron un estudio antropomórfico y salió unos datos muy curiosos. Por ejemplo, el brazo derecho lo tenía hiperdesarrollado, como los tenistas, que estos que juegan con un brazo y tienen un brazo que es el doble que el otro, pues él igual, lo que significa que empuñaba la espada con bastante decisión y que efectivamente era, como pasó en la historia, Alfonso I el batallador. Su fascinación le llevó a intentar ser caballero templario, pero vio que no era una buena idea porque no podía ser monje mientras fuese rey, porque si tomaba los hábitos tenía que dejar la corona. Pero de ahí la grandeza es lo siguiente. Cuando fallece Alfonso I el Batallador,
fallece sin descendencia, pues se dedicó nada más que a guerrear, se casó con la reina Urraca, se separó de ella, no tuvo descendencia, su obsesión era solamente combatir a los infieles, y en su testamento dejó el reino a la Orden del Temple. Nombró legítimo heredero a la Orden del Temple. Y a raíz de aquello se sucedieron los hechos que todos conocemos de la historia, de la campana de Huesca, Ramiro II el monje, etcétera, que es una historia fascinante, objeto de otro comentario. Pero bien, simplemente quería hacer esa postilla porque incluso para mí Jaime II, el hijo de Jaime I, tuvo más vinculación con el Temple que Jaime I. Jaime I tuvo vinculación con el hecho del castillo de Monzón y el problema que tuvo con el castillo de Monzón. Pero bueno, es una simple observación que aprovecho la ocasión de que me puedo dirigir a vosotros para comentarla, si no, no me hubiera quedado a gusto. Y entramos de lleno en el objeto de la charla, que como decía al encabezamiento, Jaime lo conoce muy bien, hemos intentado impartirla en momentos pretéritos cuando estábamos con los fedicianos, pero no fue posible, por distintas circunstancias. Pero hoy quiero aprovechar para daros esta pequeña charla. Mirad, mi pasión por la música medieval, especialmente por el canto gregoriano, me llevó a estudiar, bueno, más que nada a oír y escuchar numerosísimas grabaciones, etcétera. Y hay muchas cosas muy interesantes. Un breve paréntesis. Se me ha olvidado un rey peninsular importantísimo que los templarios, importantísimo, se lo comenté el otro día a Jaime. Dionisio I, un rey poco conocido. Dionisio I, rey de Portugal. Fijaos, Dionisio I, rey de Portugal, cuando los templarios en 1314 es disuelta la orden, él no la disuelve y le obligan el Papa a decir, oiga, pues se tiene que disolver la orden, de tal manera que unos años después, exactamente en 1319, lo que hace Dionisio I es decir, vamos a extinguir la orden, fuera todos los templarios de aquí, no los mató, sino que los sacó de los emplazamientos, los castillos y las fortalezas, se quedó con ellas y les dijo, ahora fundáis una nueva orden, la orden de Cristo, y os volvéis a meter dentro. De tal manera que tuvo continuidad el temple, pero bajo otra denominación, bajo otro nombre. Este fue Dionisio I. Y solamente puso una condición, para evitar problemas, que él se reservaba la capacidad y la posibilidad de denominar y de designar al gran maestro. Aspecto que es digno de todo elogio. Dionisio I, rey de Portugal, no lo olvidéis, fascinante. Bien, pues nos vamos al canto gregoriano, que eso yo creo que es algo que nos fascina a todos nosotros. Mirad, entre todos los que estamos en la orden del temple tenemos unos denominadores comunes que son inevitables. Todos somos católicos, todos somos practicantes, todos tenemos unos principios, una serie de valores y nos gusta y nos fascina la historia y sobre todo en la Edad Media. El presente del pasado lo separa una puerta. Y bueno, una puerta que bien cogemos, miramos por la mirilla y veremos lo que pasa. No, no podemos ver. Es una puerta sin mirilla, pero sí podemos pegar nuestra oreja y escuchar con el oído pegado a la madera de la puerta los sonidos del pasado. Y cada vez hay más y mejores intérpretes de cantos medievales que generan una realidad y una fidelidad al sonido original. Bien, el origen de la liturgia se produce en el momento que empieza a haber misas, e incluso en las catacumbas de Roma empieza a haber canto. Se generan distintas disputas, porque los cantos eran simplemente para el momento de la liturgia. Y yo, ¿cómo me lo imagino? Pues imaginaos una cosa muy parecida como lo que hacíamos de niños para recordar aspectos, no para saberlos, sino para memorizarlos. La mejor manera de memorizar siempre es cantando, y los que somos más mayores o tenemos una edad mucho más provecta, pues recordamos cómo la tabla de multiplicar la aprendíamos con cánticos. ¿Acordáis aquello de 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10? Esa melodía es la que te hace aprenderte los textos. Como yo cuando estudiaba las regiones en el cole, ahora perfectamente, y lo puedo recitar todavía, que la Castilla Nueva 5 decía Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y nos lo aprendemos con la musiquita y te salía de corrido. Pues es la mejor manera de aprender. Por eso, el canto litúrgico obedece al mismo principio, al mismo bases. Es para recordar todas esas situaciones y todos los textos. Empieza el cántico en el siglo III, siglo IV, son las primeras noticias que hay, en Roma. Entonces se genera un cántico romano que después empieza a evolucionar hacia un cántico que se llama ambrosiano, porque en el siglo IV el obispo de Milán se llama Ambrosio y es un cántico distinto. Cántico romano, inicialmente cántico ambrosiano.
Y el Papa Gregorio el Magno, Gregorio I, establece unas pautas, unos cánones que es como se tenía que cantar, porque había un cierto desorden y una cierta anarquía. Y esos cánones que dice cómo se tiene que cantar, se le llama en su honor canto gregoriano, Papa Gregorio. Bien, pero cuando se viene o aflora la revolución del Papa Gregorio, se genera un conflicto. Que está usted convirtiendo la misa, la liturgia, en un acto musical y esto no corresponde. Y hubo una especie de cisma ahí, se cuestionaba todo. Y salieron dos textos. Cuando Pablo de Tarso dice, cantando a Dios en vuestro corazón, que significa que ya está la posibilidad de cantar. Y luego, San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, el que canta bien, ora dos veces. Y a partir de esta frase de San Agustín es cuando ya se deja de cuestionar y se dice que hay que cantar y que es necesario. Bien, vamos a repasar esos cantos. Uno, canto romano. El canto romano es un canto original, de tipo litúrgico, un canto llano, que significa una sola voz y nada más, no hay un conjunto de voces y no tiene por qué estar bajo la misma pauta. Es un canto muy sencillo que luego tenemos oportunidad de escuchar. Segundo lugar, esto evoluciona y en el siglo IV el obispo Ambrosio de Milán crea un cántico distinto, cántico nuevo, y se llama canto ambrosiano. Tiene su origen, como digo, en el siglo IV en Milán. Nos llegaron referencias de un canto galicano. Se llamaba galicano porque se establecía o se tenía como sede todo lo que era la región de la Galia, en Francia. Y nos han llegado más que referencias. Todos los manuscritos de canto galicano han desaparecido. Algunos porque se perdieron y otros porque se consiguieron transformar posteriormente en cantos gregorianos. De tal suerte que el canto empezaba a ser distinto y se aprovechaban esas partituras para hacer las correcciones y transformarlos en cantos gregorianos. De tal manera que no nos ha llegado nada y no sabemos cómo era ese canto galicano. Empezó el canto galicano sobre el siglo V y duró hasta el siglo IX. Después tenemos en España un canto especial, un canto distinto. Y lo estoy haciendo un recorrido más o menos por el orden histórico. El canto mozárabe. El canto mozárabe es espectacular. Para mí es de todos los cantos que hay el que me resulta más conmovedor. El canto mozárabe era el que tenían los cristianos o los hispano-visigodos romanos que se quedaron bajo territorio musulmán y que a duras penas y a regañadientes le respetaron sus costumbres y siguieron cantando con los cánticos que conocían, que no eran otros que los de origen visigodo. De tal manera que cuando escuchamos canto mozárabe, el canto mozárabe más moderno es del siglo IX. Estamos hablando de cantos del siglo VII y del siglo VIII. De tal manera que es algo especialmente sobrecogedor. Donde más y mejor se han recopilado, de mayor número de cantos de tipo visigodo se ha recopilado, es en la iglesia de San Miguel de la Escalada, en León. Son todos del siglo IX. Que San Miguel de la Escalada es una de las joyas arquitectónicas más espectaculares que tenemos en la... ¿Cuál es el problema? Que esos cánticos, esos cantorales, están en un museo de Nueva York. Es una verdadera lástima, pero es así. Cuando oímos canto gregoriano, nos solemos imaginar los monjes en la Edad Media cantando y tal. Bien, error, porque el canto gregoriano es un modo de cantar, no una época concreta. Una cosa es el canto litúrgico medieval y otra cosa es el canto gregoriano. Canto litúrgico medieval está parte del gregoriano, solo parte. Está el ambrosiano, está el romano, está el mozárabe y está el galicano. Tenemos distintos tipos. Pero lo que ocurre es que el canto gregoriano no se compone solo en la Edad Media. Se sigue produciendo obras gregorianas. Cuando cogéis un disco gregoriano, escucháis gregoriano, pero no significa que sea música medieval. Ojo. De hecho, en el siglo XIX hubo una grandísima producción de gregoriano, que a final del XIX cae un poco en desuso, cae en la falta de interés por parte de mucha gente. Y lo que hace el Papa Pío X, a través de, no era una bula, se llama un motu propio, exigió un nuevo y pegó un impulso importante al gregoriano. De tal manera que tenemos obras del XIX y obras del XX de gregoriano. Y lo podemos escuchar con el convencimiento que es un gregoriano medieval y no es medieval.
y las diferencias las vais a notar porque os pondré. Ahora os estoy dando la parte teórica, luego os pondré audiciones que os va a venir muy bien. Mirad, la clave, la diferencia que marca el Papa Gregorio para diferenciarse de la liturgia de carácter romana, etcétera, es imponer un ritmo prosódico. ¿Qué es un ritmo prosódico? Ritmo prosódico no es otra cosa que, vamos a ver cómo puedo explicar, que los acentos, que el acento de las palabras o de las frases que va enunciando coincida, en cierta medida, con cambios de tonalidad, de tal manera que hace un mayor énfasis, cosa que no sucedía en el canto ambrosiano, que es todo mucho más lineal, y el canto romano. Esto obliga a que los cambios de registro, los cambios de notación, sean con los acentos de cada una de las palabras. Un avance interesante y marcó esa pauta. Entonces, si queréis, sin más demora, os voy a poner algunos ejemplos. Os va a parecer en un principio todo igual, ojo, todo igual. ¿Qué significa que no? A lo mejor os cuesta diferenciar si no estáis muy familiarizados, pero hay algo que tenéis que saber. Mirad, es cuestión de escuchar mucho y de educar el oído. Si yo cojo a un indio de una tribu del Amazonas que no tiene contacto con Occidente y vive como en la época del Neolítico, y le pongo música clásica, no me va a saber diferenciar la música barroca de Vivaldi del clasicismo de Haydn, del romanticismo de Schubert o de Beethoven, ni del sinfonismo de Mahler, ni del neorromanticismo de Brahms o de Tchaikovsky. Le va a parecer todo igual. A vosotros en un primer momento, si no estáis muy acostumbrados, no tenéis el oído muy educado en este sentido, pues va a parecer lo mismo. Pero he elegido piezas de las que se derivan importantes diferencias para que notéis esas matizaciones. Vamos a por ello. Mirad, lo tengo aquí en un programa que me he grabado en Spotify. Mirad, empezamos con el canto romano. Acordaos, el canto romano era el más antiguo, el más primigenio. El canto romano sería una cosa así, a ver si se oye bien. ¿Se oye? Canto romano. Es todo muy sencillo. Es una sola voz. Ahora pasamos al canto ambrosiano, que es el canto, recordar que del siglo IV de Milán. Observad la diferencia. Es como más melodioso. Un segundo, Lucio. Lucio. Ni tan áspero. Perdón, Lucio. Perdón. Si tenéis el micrófono abierto, por favor, cerrarlo, porque la propia música que está en este momento pinchando Lucio reverbera con los micros. Ah, distorsiona, sí. Claro. Entonces se hace sí, me quedo yo con el micrófono abierto y todos los demás lo cerráis para evitar cerramos el micro, por sonido. favor, que es que si no entra en bucle. Venga. Fenomenal. ¿Habéis visto que es más melodioso el canto ambrosiano? Es que estoy metiendo gente y eso. Vale, a ver si se han dado cuenta. Vale. Tercer ejemplo. Os voy a poner un antifonario mozárabe del siglo IX, de San Miguel de la Escalada. Esto es el tipo de canto fuera del gregoriano que a mí más me gusta. Veréis la diferencia. Es muy distinto con el ambrosiano y muy diferente del romano.
Es muy bonito, tiene una cierta melodía, está muy, muy elaborado, tiene una secuencia mucho más interesante, pero sigue siendo un canto tremendamente seco, áspero, es duro en algunas ocasiones y sobre todo genera bastante inquietud. Estamos hablando de una lección de Jueves Santo del siglo IX. Bien, ahora vamos al canto gregoriano por excelencia, lo más ortodoxo. Quedaos en la memoria lo que acabé de escuchar y ahora vamos a escuchar el canto gregoriano puro, siglo XII, el Gaudeam Catholici del Códice Calistino. ¿Veis la diferencia? Yo creo que se sigue acoplando. Es un canto muy bonito, ya hay más de una voz, pero van siendo esa misma secuencia y cambia con cada... donde se acentúa la sílaba es cuando cambia la tonalidad. Una belleza incomparable. ¿Quiénes son los mejores intérpretes del canto gregoriano? Para mí los benedictinos, los monjes benedictinos, especialmente Santo Domingo de Siglo. Luego hay otros monjes que cantan muy bien, la abadía de Solesmes en Cataluña lo hacen muy bien, pero en Castilla yo tengo la suerte de poder irme de vez en cuando, algún fin de semana, hace mucho tiempo que no voy, antes de la pandemia estuve otra vez allí, me voy un fin de semana al monasterio benedictino Santo Domingo de Silos a escuchar gregoriano y a pasar un fin de semana de reflexión y meditación que la verdad es que es muy interesante. Esta pieza es del siglo XII, es el Gaudeam Catholici del Códice Calistino. El Códice Calistino, acordaos que está en la Catedral de Santiago de Compostela y es como una especie de guía del siglo XII, donde marcaba los caminos que había que seguir hasta llegar a Santiago, y es una especie como de guía, Michelin, que te va indicando dónde puedes dormir, qué tienes que hacer en cada sitio, etc. Pasamos del gregoriano del XII a un gregoriano más avanzado. Pasamos a un gregoriano del XVIII. ¿Ve la diferencia? Otra cosa. Como mucho más melodioso, tiene más subidas. Y ahora terminamos el gregoriano con un gregoriano del XIX. Más convencional. Es muy bonito, pero es muy diferente. Ahora bien, ¿podemos decir que existe un canto templario? Hombre, no es un tipo de canto. Sí es verdad que es un acento. Y yo os voy a poner varios acentos para que veáis la diferencia. Mira, el canto templario es una manera de interpretar el canto gregoriano. El canto gregoriano, como el castellano, pues tiene sus acentos. Entonces, el castellano que se habla en Murcia es un acento particular, diferente del que se habla en Canarias, Cádiz o el que se puede hablar hasta en Burgos. Cada uno tiene su acento particular. En gregoriano pasa igual. Observar que, por ejemplo, en 50 años de historia, todo lo que es la música pop y la música rock, tenemos variedad de estilos en 50 años. Es decir, tenemos el rock and roll, el rock duro, el heavy metal, el rock sinfónico, el tecnopop. Tenemos, en 50 años, generado 1000 tipos de estilos. Imaginaos que no habrá pasado en el canto gregoriano que llevamos 1300 años o 1400 años de música, lo que significa que ha habido, y además en muchas latitudes muy diferentes. Os voy a poner algo muy interesante. Os voy a poner en media una pieza fundamental del canto gregoriano que es el Media Vita in Morte Sumus.
en dos interpretaciones. Uno, por los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, es decir, los ortodoxos, y una interpretación que hace bajo la perspectiva y la visión templaria. Hay un francés que se llama Marcel Perret, que para mí es el mejor intérprete del canto que podríamos llamar templario. Vamos a oírlo con el acento de los benedictinos y el acento templario. Ojo, es la misma pieza, pero tenéis que pensar que la primera pieza que vais a oír, que son los benedictinos, son monjes y dirigen el principio de hora et labora. Ellos se levantan por la mañana, riegan las plantas, cultivan, limpian los cristales, pasan el polvo, no sé qué, y al día siguiente van rotando esos oficios. Y cada X horas a rezar. Frente a los templarios, que lo que hacen es irse a batallar y cuando vuelven al castillo, vuelven al monasterio, dejan sus armas en la puerta, sus armas generalmente ensangrentadas, con el dolor en el cuerpo y el dolor en el alma, porque han visto con muchos compañeros suyos han fallecido, y se ponen a cantar. El tono de unos y el tono de otros es absolutamente diferente. Dulce el de los benedictinos, tremendamente áspero, duro y amargo el de los templarios. Escuchad, Media vida in mortes unus es un responsorio por los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos. No sé vosotros, pero yo no lo oigo. ¿No oís? ¿No? Espérate un momentito. A ver si lo puedo poner en el altavoz este. A ver si puedes... Se corta mucho. Se oye el inicio, ¿verdad? Las primeras notas. Ya... ¿Se oye ahora? ¿No? ¿No lo oís? ¿No lo conseguís oír? No, no suena. Se oye entrecortado. Pues vamos a ver. Igual si lo retiras un poco del micro, porque aquí sí te oye perfectamente. Igual se satura, ¿no? Claro, efectivamente, estás saturando, al ser música saturas, porque tu voz está perfecta. ¿Ahora se oye mejor? ¿No? Algo mejor, muy bajito, pero algo mejor. ¿Se oye mejor? Ahora, la misma pieza interpretada bajo la prisma, la perspectiva templaria. Observad que es la misma pieza, ¿eh? A ver, desgraciadamente no se consigue oír. No ¿No alcanza. lo oyes, Jaime? No, ¿Te oye? Inicia y se oye, satura. Lucio. Automáticamente satura y ahí deja Pues en vamos silencio. a ver si se puede oír así. Tiene que haber algún sistema que pueda ser alejarlo o no sé, desconozco yo, algún técnico habrá por ahí. Pero satura totalmente la señal y entonces la tapa. A ver si ahora se oye mejor.
He bajado el volumen. Tampoco se sigue sin oír. ¿Se oye o no? No suena nada. Nada, nada. No me Nada, digas. casi va a ser más importante tu explicación que el propio sonido así, y es una pena. Vaya por Dios, qué fatalidad, porque tengo unos ejemplos muy buenos. He intentado separar la fuente de emisión y bajar el volumen. Sí, pero no. ¿Y no lo puedes grabar y enviar con enlace, aunque sea los correos electrónicos o cosas así? Es que no hay ningún comando aquí para esto, ¿verdad? Las primeras grabaciones que os he puesto, ¿las oíais bien? De una forma muy incipiente, también se cortaba enseguida. Estoy buscando si hay aquí algún tipo de comando para esto, pero yo no sé. Pues tenemos que hacer un encuentro presencial para estas cosas, caramba. Pues, hombre, sí, así repetimos. Exacto. Y repetimos porque nos has dejado totalmente helados con el tema de Jaime I, estamos hechos polvo. Además, le conté el otro día a Jaime la anécdota de cuando recibo el primer WhatsApp de Templarios, Jaime, y como la capacidad de lectura del WhatsApp en la pantalla es limitada, los Templarios de Jaime, digo, uy, Secas. qué protagonismo tiene mi amigo, es que es la pera, se ha hecho el amo. Qué poca vergüenza. Faltaba el número 1, claro, Templarios de Jaime, digo, joder, qué tío. Como estoy pasando poco, me faltaba solamente eso. Lo que me faltaba ya. Escucha, pues, ¿se oye? No se oye. No. Pues qué frustrante es esto, caramba. Pues tenía más ejemplos y muy interesantes, pues Bueno, pero lo tendremos que dejar para una reunión presencial. Es la primera vez que doy una charla sobre este tema, la primera vez que utilizo los aparatos reproductores estos. Pues una verdadera lástima. El caso es que tengáis presente que cuando oís gregoriano, la clave es que no todo el gregoriano es medieval. El gregoriano del siglo XVIII, del XIX e incluso del XX. Entonces, ¿cuál es la mejor pieza de gregoriano? Pues para mí el Códice Calistino del siglo XII. Es una maravilla. La mejor interpretación, los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos. Me parece que es una joya que hay que tener siempre. Fundamental. Con independencia, don Lucio, de Jaime I o Jaime II, que tampoco fue... Bueno, eso es lo de menos. Tampoco fue un personaje malo, ¿no? Comentario. Repartió todo el tesoro entre las diferentes comendadurías y demás. Con independencia de esto, se puede hacer un resumen, que puedes hacer un resumen rápido, primero del canto gregoriano y segundo, con detenimiento en cuál sería el canto que a nuestro parecer o a tu parecer se cantaba en las casas templarias, en los monasterios, en los castillos templarios. Mira, te cuento. Por resumir. En los castillos y en los lugares de residencia de los templarios, ellos eran guerreros, no eran personas que se dedicaran a componer música. Primero, porque no tenían tiempo y segundo, su cometido era otro. Esto lo hacían otro tipo de monasterios. Tengo aquí grabaciones de cistercienses que tienen un acento un poco más particular, muy distinto de los benedictinos, pero también es muy interesante. Ellos no compusieron nunca. Ellos se limitaban a coger todas las piezas de gregoriano que conocían y que en cierto modo pues eran los que se hacían famosos por Europa. Había piezas que eran muy conocidas, se extendían y estaban siempre los copistas de los monasterios copiando para llevárselo a otros monasterios. Y esa notación además la inventó Guido d'Arezzo, que es un italiano que gracias a él se pudo distribuir todas esas partituras en los cantorales a otros monasterios. Y ellos lo interpretaban, las piezas de moda, digamos, en aquella época, las que estaban más extendidas en los monasterios, se dedicaban a interpretarlas de una manera particular, como hace el Marcel Pérez de Francia. Pero sí que hay una pieza en concreto que no ha aparecido en otros manuscritos europeos. Se sabe que lo copiaban porque han aparecido esas piezas en manuscritos europeos distintos, digo, pues llegaron a Jerusalén, que es donde estaba la sede central, como sabemos. Fijaos, en Jerusalén apareció un manuscrito que fue encontrado a mediados del siglo XX, que es una pieza gregoriana en el monasterio del Santo Sepulcro de Jerusalén. Era de los templarios, evidentemente. Pero esa pieza no tiene un paralelo en ningún otro monasterio de Europa.
lo que significa que se parte de la presunción, desde mi punto de vista pues aceptada, que era exclusiva una invención de un caballero templario que compuso esa pieza. Y además el nombre de la pieza ya es muy... es un detonante muy claro y es una pista evidente que se trataba de una pieza autóctona de los templarios. Se llama Crucem Sanctam. Crucem Sanctam es una pieza que además hace referencia al símbolo de los templarios con la cruz de Malta, la cruz santa, que es lo que se dice en latín. Es tan dura, tan grave, tan áspera que dices, esto no lo puede haber compuesto un monje de Cluny ni un monje benedictino. Es una pieza dura, la tenía para ponérosla, pero lo dejamos para cuando nos veamos y tengamos la oportunidad de compartir un momento de intercambio de ideas. Es una pieza dura, es tremenda, es de estas que te ponen el pelo de punta, pero merece la pena. Crucem Sanctam, una pieza exclusiva, parece ser, de los templarios, porque no tiene otra partitura de similares características, con la misma letra, la misma melodía, en ningún monasterio de Europa. ¿Hay alguna persona que se encargara dentro del temple de precisamente esto, de recopilar la música o de traer copias o de custodiarla? La música Igual que había la un traían, pañero, pues tendría que haber una persona a lo mejor. la música la traían los templarios nuevos. Es decir, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Los templarios se nutrían, uno, de personas que daban el salto y querían ser guerreros y no olvidar que su vocación a Cristo y optaban por el temple como por otras órdenes. Y había monjes que ya eran monjes de otras órdenes que se pasaban al templo. Estos son los que traían las piezas. Los otros los que traían más espadas que cantorales. Los que llevaban los cantorales eran monjes que siempre parece que el resto de las órdenes monásticas no daban el salto a órdenes militares, pero hubo mucha gente que sí. Hay estudios sobre ello, hay mucha gente que sí. Entonces, un monje que estaba de benedictino o agustinos, pues directamente pasaban, eran jóvenes, eran aguerridos, eran fuertes, veían que podían hacer muchas más cosas y daban ese paso. El Los idioma monjes siempre ya eran de en una latín. cierta edad, tenían algún defecto físico o no estaban en plenas facultades de desarrollo psicomotriz, se quedaban de monjes de oración, el ora et labora. Pero quien daba el paso a guerrear eran monjes de otras órdenes que eran aguerridos, fuertes y de complexión atlética, evidentemente. Y esos son los que llevaban las partituras. ¿Cómo se manejaban? ¿En latín siempre o cuál era un poco el...? No, ten en cuenta que en Europa era muy fácil. En Europa hubo un catedrático que lo denominó la Christianitas medieval. Y nosotros ahora nos vamos a Alemania y con Alemania tenemos muchas diferencias, o con un danés, o con un escocés. En la Edad Media no, esa diferencia no existía. Estaba la Christianitas medieval, porque una persona de Toledo se iba a Colonia, uno de Milán se iba a París, iba a Londres o a Rotterdam, y estaba casi en su casa, por dos razones. Uno, hablaban la misma lengua, hablaban todos latín. Y dos, profesaban la misma religión y las mismas tradiciones religiosas. Igual, estaba igual irte a Colonia, en Alemania, que irte a, ya te digo, a Ratisbona o irte a Rávena o estar, por ejemplo, en Rotterdam. Era exactamente igual, no había diferencias, como ahora que hemos tenido un momento de muchas diferencias. Sin embargo, ahí había una uniformidad de la Christianitas medieval y todo el mundo tenía la idea, tú pertenecerías a reinos distintos, pero había un sentimiento de pertenecer a una colectividad, sobre todo porque el mundo era ese, no había otro mundo. Cuando venía gente de otro mundo, como en el 711, cuando vienen los maometanos o cuando los musulmanes intentan conquistar los santos lugares, es cuando se tenía conciencia que hay otros mundos. O sea, tenían más concepto de mundo disperso los romanos, pues 1000 años antes, que un habitante de Europa del siglo X, siglo XI, porque se relacionaba con gente, con europeos. Y el movimiento trasiego era mucho más de lo que parece. De hecho, la primera gran cruzada, que lo dijo el Papa, fue la de los reinos peninsulares contra los musulmanes. Y vinieron montones de caballeros, francos, o sea, en la zona de Francia, y germánicos, montones, a combatir a los sarracenos, montones de caballeros. De hecho, hay muchos apellidos que se han castellanizado con los siglos, que son de origen
de caballeros que vinieron de fuera. Muchos. De hecho, en la batalla fatal, la 1212, la Navarra de Tolosa, vinieron muchos caballeros germánicos, montones. Además, el rey de León no fue. Alfonso IX, un rey bastante poco digno, fue el único rey español que no peninsular que no acudió. Entonces, sí que había mucho trasiego. De hecho, fijaos, en el siglo final del XII, no, más bien el primer tercio del siglo XIII, hubo una princesa, el rey de Castilla en aquella época, el heredero del trono de Castilla, que era Alfonso X el Sabio, concertó un matrimonio con una princesa noruega. Fijaos, o sea, para saber que existía Noruega desde Castilla, aquello era complicadísimo. El correo lo que debería tardar, o sea, debía ser una cosa absolutamente disparatada. Pero había una uniformidad, todos hablaban latín, todos tenían la misma religión y todos profesaban las mismas costumbres litúrgicas, con lo que la diferencia era mínima. Cuando vino la pobre Cristina de Noruega, pues se encontró, claro, tardó casi 2 años en llegar, se encontró con que el rey pues ya se había casado y tenía hijos. Y entonces pues le casaron con Sancho, que era un hermano menor del rey Alfonso X el Sabio. Entonces este Sancho se fue a vivir a Sevilla. Se llevó a esta pobre Noruega a Sevilla y duró 2 meses. Unos calores que se moría y fue horroroso. Y entonces, esto se descubrió en los años 60, años 70, que había una princesa noruega que está enterrada en la colegiata de Covarrubias en Burgos, precisamente. Y en una visita turística lo descubrió un personaje de la embajada de Noruega y entonces pues ahí está la bandera de Noruega y luego y tal, como una exaltación patriótica y tal. Una cosa muy, muy curiosa. Pero esto lo que te demuestra es que había mucho intercambio. De hecho, por ejemplo, Alfonso VI de León, después de Castilla, se casó con la primogénita de los condes de Borgoña. Borgoña es una zona que está centro-norte de Francia, ya colindando prácticamente con la zona germánica. Entonces, había, igual que te relacionabas con el conde de Barcelona, el rey de Aragón, el rey de Navarra, el rey de Portugal, te relacionabas con los condes de Borgoña, el rey de Francia, etcétera. O sea que había mucho más intercambio. Y ese intercambio era un intercambio cultural, fundamentalmente. De hecho, fíjate, ya ahora nos quejamos muchas veces que incorporamos palabras de lenguas extranjeras. En el siglo XIII ya había la palabra jardín, que es una palabra que todos asumimos en castellano como normal, es un galicismo del siglo XIII, que se introdujo esa palabra en el castellano en el siglo XIII, curiosamente. Entonces, el intercambio y la ósmosis era muy, muy marcada. Caramba, todo eso sin tener en cuenta del Camino de Santiago, que eso sea un foco fundamental. De hecho, yo desciendo de un peregrino de un condado austríaco que vino en el final del siglo XV. Se quedó en Navarra hasta la época de mi bisabuela, que haciendo ahí directamente. Mi quinto apellido es un apellido germánico, un apellido de origen austríaco. Austria no existía, era zona germánica. Se te nota mucho, ¿eh? Se te nota. Sí. Bueno, es que también mi segundo apellido es francés, ¿no? Se tiene que notar también. Todo el mundo dice que parezco inglés, pero no soy inglés, yo de inglés no tengo nada. Tengo sangre germánica y tengo sangre francesa, sí. Pero ese intercambio era muy, muy habitual, era muy frecuente. De hecho, cuando los reyes peninsulares acometían batallas que presumían que iban a ser decisivas, hacían llamadas a los reinos europeos para que mandaran un contingente de tropas. Y esa unión, en el fondo había un pozo de unidad. ¿Y ese pozo de unidad qué lo daba? El Sacro Romano, Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque había un título. Europa está dividida en muchísimos reinos, porque había que contener la mejor forma de gobernar o de reinar, especialmente ante los ataques de culturas que eran hostiles, era con pequeños núcleos de capacidad de poder y decisión que era mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más fácil de llevar al frente. Si tienes un imperio muy grande con un solo regidor, desde que das una orden hasta que llega al último extremo del reino, pues han pasado meses. Fijaos, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, en Rávena, el Imperio Romano de Oriente, se enteraron a los 50 años. Había pasado medio siglo hasta que se enteraron que es lo que había pasado con la llegada de los bárbaros a Roma. Pues esa forma de todo el mundo sabía que era la mejor manera de funcionar. Entonces había un título honorífico que en Aquisgrán daban a
el rey queda más destacado que tenía una cierta criterio de superioridad, pero moral. No era superioridad política, ni superioridad jerárquica, ni siquiera militar. Era una superioridad de carácter moral. Entonces, había que pagar o hacer favores a los llamados lectores de Aquisgrán para que te eligieran. Hubo varias intentonas. Intentó Alfonso X el Sabio posicionarse y no fue elegido. Lo intentó también algún rey de la corona de Aragón y no lo consiguió. El primer rey vinculado con la monarquía española que lo consiguió fue Carlos I, que fue emperador de Sacro Imperio Romano Germánico, pero por herencia de todos los que estaban ahí, los lictores de Sajonia, de Prusia, de Baviera, del condado de Milán, o no, el ducado de Milán, que era más ducado que un condado. Ducado tiene más nivel que condado. Y, por ejemplo, el Véneto, pues todos ahí pagaban, pues estaban cerca y hacían favores y sobre todo sobornaban a los electores. Por eso, esa situación de que todos pertenecían a la monarquía cristiana. La monarquía cristiana, y había uno que tenía una cierta dosis de superioridad. Y se viene eligiendo desde Carlomagno. Carlomagno no fue más que un rey que tuvo una cierta notoriedad y que era del ámbito germánico, pero esa situación lo que le provocó fue el tener esa superioridad moral sobre el resto de los monarcas europeos. Oye, pues con todo eso hemos tirado aquí una hora de charleta. Es que si me tiré la lengua en temas de historia, me pierdo la noción de todo. Perdonad. Yo no sé, pero personalmente estoy feliz y encantado. No sé los demás cómo estáis, pero tener un lujo en nuestra orden como don Lucio Rivas, es que creo que no hay, bueno, ¿qué quieres que te diga? No quiero hacer la pelota, está aquí delante. Si queréis le quitamos la pantalla y lo digo después cuando algo esté, pero creo que es todo un lujo de compañero, de templario, de abogado, de historiador y de todo, de todo. No, ha sido muy interesante. Mucho. Gracias, Joan. Me alegro que os haya gustado. Lucio, yo me he quedado con la... Mi miedo siempre prioritario cada vez que hay una conferencia, que me dejo llevar muchas veces por la pasión de las cosas que me gustan, pero es que todos somos producto de algo, todos somos producto de la historia. O sea, estamos aquí porque alguien ha estado antes que nosotros. Y eso es, cuando lees los libros de historia y dices, fíjate lo que el pasado, no hay que verlo esa perspectiva, no es lo que pasó en tiempos pretéritos, es lo que a un antepasado tuyo, que llevaba tus apellidos, llevaba tu sangre y que tenía los mismos caracteres que tenemos nosotros, le pasó eso y eso lo vivió. O sea, mi hijo me pregunta, pues claro, ¿qué pasó con la guerra civil? Y yo, pues no sé, con todo lo que me contaba mi abuelo. Pero claro, tienes que ser consciente, oye, que es que una persona que se llamaba como tú o tenía tus mismos apellidos, que tú eres sangre de su sangre, estuvo ahí. Y otro estuvo en las guerras carlistas y otro pegándose con los franceses cuando las invasiones napoleónicas. Y así sucesivamente te puedes remontar hasta el origen de los tiempos. Así es. Me atrevo a preguntarte, no sé si es un atrevimiento, pero lo voy a hacer. Si te parece entonces poco acertado el que hayamos cogido la figura de Jaime I como un referente, aunque sabemos que luego el final de su vida fue un poco convulso, ¿verdad? Se tiró un poco al monte, ¿no? Se tiró un poco al monte a las casas estas de luces de colores. Pero en aquella época serían velas de colores. Pero claro, ha sido un referente para Mallorca, para Valencia, para Aragón y posiblemente para la historia en general de España, ¿no? Con independencia de que tenga sus luces y sus sombras, ¿no? Que haya sido un buen rey es una cosa. Lo que pasa es que tenemos que pensar, ¿qué queremos? Poner la referencia, primero, de un rey para combatir el Federico II. Bueno, pues lo podemos hacer. ¿Podemos poner un rey o no podemos poner un rey? Si ponemos un rey, sea un rey que sea, no solamente que sea un buen rey, sino que sea un rey que tenga una vinculación especial con los templarios. ¿Lo tuvo Jaime I? Sí, pero para mí hubo reyes que tuvieron más vinculación. Bueno, pero él se formó en el temple, se le formó desde pequeño en el temple. Sí, y Alfonso I, como digo, le dejó el reino al temple. Y Jaime II, caramba, tuvo más vinculación. En Mallorca de Castilla trató muy bien al temple y le dio numerosísimas fortalezas. Entre ellas Burguillos del Cerro, eso fue Alfonso IX, pero sí todo lo que es la zona del Castillo Dulcero en Soria y un montón de sitios enclaves, todo Murcia. Lo que pasa es que en Castilla había
la orden temple era importante, pero no era la única, igual que en Aragón. En Aragón, la orden de Montesa tenía una especial arraigo. En Castilla, la orden de Montesa no tenía arraigo. Era, por ejemplo, la orden de San Juan o la orden de Calatrava. Observar incluso que Alfonso X llega un momento que conquista mucho territorio al sur de Castilla y no tiene gente para contener las embestidas de los musulmanes ni para repoblar, porque tiene poca gente en el reino y va avanzando muy deprisa. ¿Qué hace? Dice, pues esta zona sur de Castilla la voy a custodiar y se lo voy a encomendar enteramente a las órdenes militares, enteramente a las órdenes militares. Y encontramos municipios como Calatrava, Quintanar de la Orden. Correcto. Alcázar de San Juan, Alcázar de la Orden de San Juan. O sea, y podría enumeraros docenas de municipios que tienen la palabra orden, o Calatrava, o San Juan, etc. Y llega un momento, a mediados del siglo XIII, que dice el rey, caramba, toda la zona sur de mi reino no tengo yo nada. Tengo que fundar una ciudad porque es que no tengo ningún territorio. Todo pertenece a los militares. Y en el siglo XIII funda Ciudad Real. Para tener un enclave regio, para tener un enclave que pertenecía al rey. Porque todo le pertenecía a las órdenes militares. Entonces, esa era la distribución. O sea, que Alfonso X también tuvo un valor importante con las órdenes militares. El temple en Castilla, pues sí, tuvo arraigo, pero a lo mejor no tanto como otras. En Aragón, Montesa fue la principal. Y el caballero templario, para mí, el español por excelencia de templarios, Ramón Berenguer III. ¿Por qué? Porque fue el primero que se ordenó templario, siendo conde de Barcelona. Tiene mucho mérito. Es que Berenguer no nos queda bien en el escudo, no nos sale bien. Ser berenguenos o berenjenos no parece que sea lo más fino ni más adecuado. Bromas aparte, creo que... Ahora bien, la pregunta es, ¿necesitamos ponernos un apellido de un rey? De mi punto de vista, no. Lo hemos hecho por mimetizarnos con los federicianos o para separarnos de ellos. A mí eso no me marca, o sea, me da igual. No realmente, sino precisamente para diferenciarnos no de unos y de otros, sino para nosotros mismos tener una propia entidad y tener un referente, ¿no? Y este referente, pues una figura histórica. Yo era más de Alfonso X, lo reconozco, yo fui de los que votó por Alfonso X al principio, si lo recuerdan mis compañeros. No sabía que hubo una votación y todo, caramba. Bueno, una votación. Hubo un intercambio de opiniones como hacemos habitualmente. Pasa que tú estás un poco liado y tampoco estás muy al día de las cosas, pero lo hubo. Y se barajaron varios nombres. Y a mí Alfonso X era un personaje que siempre me ha cautivado. Además, Alfonso X era, bueno, pues que sabemos quién era, un erudito, era un estudioso, era un gran cristiano, era un gran mariano y tenía muchísimas virtudes, aparte de apellidarse el sabio, ¿no? Que no era poco. Pero bueno, Jaime I nos parecía que aparte de nacer en Montpellier, que eso es una anécdota, y todo el problema de su padre y su madre y tal, pues que le habían criado los templarios desde pequeño y de alguna manera pues la educación templaria pues es lo que primaba en él, ¿no? Con independencia de que luego su reinado, aparte de que fue muy longevo, pues tuvo pues, sus sombras al final, ¿verdad? Y bueno, es un personaje que además lo conoce todo el mundo, es un personaje histórico tenemos una historia de además España, promovió una cruzada. Sí, correcto. Promovió una cruzada. Fue bien porque fracasó por la tempestad pero promovió una cruzada. Y en España tenemos coincidió precisamente con Federico II en la mesa, creo que fue, no sé si fue en Siria, donde se preparó la mesa redonda donde querían buscar el rey de los templarios y coincidieron con Federico II y él coincidieron físicamente, quiero recordar. No sé si habéis leído ese pasaje de la historia. No, Federico II nació en 1714. No, pues hay una coincidencia, no, sería complicado, claro, tengo que leer eso, pero había una coincidencia en la mesa del temple. Jaime I fue uno de los que se postuló en aquel momento para ser uno de los reyes templarios, que luego aquello fracasó. Pues no, si no son coetáneos, pues sería imposible, claro. Pero bueno, en fin, hemos buscado esa figura posiblemente... Bueno, que no la estoy cuestionando, estoy simplemente poniendo sobre la mesa una visión distinta y sobre todo que tenemos una historia tan sumamente rica que habría muchos candidatos y muy buenos también para que llevas el apellido en los templarios, que no hay ningún problema, yo he encantado.
Pero sí, hay cosas que no se conocen como Alfonso I. Fíjate, quedados en Aragón, yo que no soy aragonés, que soy castellano, Alfonso I, el batallador, me parece un rey con una historia fascinante. Y la historia de la campana de Huesca que se genera posteriormente, es de los episodios más bonitos de la historia de España. Es absolutamente fascinante. Supongo que lo sabéis todos y si no, pues la próxima ocasión me lo recordáis y os lo cuento. Tiene mucho interés. Bueno, si Sánchez ha cedido a la presión catalana, ¿cómo no va a ceder Castilla a la presión mallorquina? Viva Jaime I. No queda otra. Bueno, más aparte, tenemos un momento histórico, y perdonad la petulancia, de poderle preguntar a Lucio en unos minutos ya alguna otra cosa y damos por concluida la primera charla, conferencia, encuentro entre hermanos y la verdad es que encantados, agradecidos y sobre todo un poco dolidos por el tema del sonido que nos obliga a repetir. Así es, así es. Y por lo que veo tendremos que hacerlo a nivel presencial. Así tenemos una excusa para vernos. ¿Alguna cuestión? Agradecer y agradecer ha sido genial. Y luego decir, yo particularmente es que no pondría el nombre de nadie, porque claro, importantes hay varios y no sé, sigue haciendo, no sé. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir y sobre todo por la observación que suscribo íntegramente. Pero lo importante es que lo hayáis pasado bien y hayáis descubierto, lástima del tema sonoro que no ha acompañado, que hayáis descubierto algo interesante. Pero volveremos presencialmente a hacer algo así. La gracia de todo esto está en poderlo escuchar luego, caramba. Sí, gracias por tu sabiduría y por lo que nos has aportado. Creo que hay que interesante. Una magnífica lección de historia. Muchas gracias, hermanos. Será un placer. Se hace cortísimo, o sea que tendremos que pensar. Se hace cortísimo. A mí también se me ha hecho corto, sí, sí. Bueno, buscaremos un escenario ad hoc para que no haya problemas de sonido y que estemos todos juntos y creo que esto saldrá pronto y más pronto que tarde. Estamos trabajando, como sabéis, en muchísimas cosas de la orden sin nombre y creo que conseguiremos en breve pues tener muchas cosas más y muchas más sorpresas y sobre todo podernos ver presencialmente, que es lo que vale. ¿De acuerdo? Eso es. Y estas reuniones ocasionales vienen bien, que unen, nos vemos y nos tenemos presente, que es lo importante. Sin duda. De corazón. Ha sido un placer, Lucio. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo, hermanos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Besos. Y yo. Hasta luego.